Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz le damos la bienvenida a la licenciada Aranza Rodríguez Almanza. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Guadalajara, con diplomado en formación para actores y operadores del nuevo sistema laboral impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Bienvenida, Aranza, muchas gracias. También me permito presentar al licenciado Joel Pérez Chávez, licenciado egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora. Ha tomado diplomados en Derecho Fiscal y Argumentación Jurídica y es especialista en cumplimiento normativo laboral. Muchas gracias, licenciado Joel. El día de hoy tenemos el tema de aviso de rescisión y cómo utilizarlo adecuadamente. Bienvenidos, muchas gracias y les dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues muy buena tarde para todos y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y días en algunas otras partes del país. Pues tal cual, la finalidad de tener ese espacio con ustedes el día de hoy es poderles platicar un poco con relación a el aviso de rescisión laboral, pero para ello entraremos antes un poco en contexto de las distintas causas que pueden dar lugar a la extinción de la relación de trabajo. Es decir, más allá de una rescisión o de un despido, como lo solemos conocer en el día a día, pues qué otras causas también puede dar lugar a la extinción de la relación de trabajo, de forma que podamos comprender mejor la importancia y el alcance del aviso de rescisión propiamente hablando, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que vamos a abordar acá, servidor y la licenciada Aranza? Estaremos hablando de la extinción de la relación de trabajo, la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, rescisión de la relación laboral imputable al patrón. Luego también, cuál es el aviso de rescisión, qué es, cuál es su importancia, el procedimiento para pues, poder proceder con este aviso de rescisión, las indemnizaciones que pueden resultar aplicables y la importancia de las mismas, las acciones que un trabajador puede emprender y pues vamos a hacer algunas menciones ahí con relación a algunas recomendaciones y sugerencias que surgen de la experiencia que podamos pues tener por acá nosotros, ¿no? Entonces, si me apoyan con la siguiente lámina. Es importante mencionar que una relación de trabajo pues suceden muchos eventos, ¿no? Naturalmente. Sin embargo, hay tres puntos importantes que destacan con relación al tema que vamos a abordar ahorita. Uno es el inicio de la relación de trabajo, pues cuando pues, comenzamos a una relación de trabajo con una empresa, obrero patronal. La terminación de la relación de trabajo, que es cuando la relación laboral concluye. Por cualquier razón, puede ser desde que el trabajador renunció voluntariamente, porque llegamos a un acuerdo con él y de forma conjunta convenimos que la relación de trabajo concluyera, o bien, pues algún despido, ¿no? Alguna rescisión, como mencionaremos ahorita. Y hay otro tercer momento importante que es el momento del pago, el momento en el que quitamos la relación laboral. ¿A qué voy con esto? Que no necesariamente tendrán que ocurrir las dos cosas en un mismo momento. Sería lo adecuado. En el momento en que termina una relación laboral, yo patrón pago el finiquito que corresponda, todos los montos que van, pues que le corresponden por derecho al trabajador, según la situación en particular, y en ese momento queda finiquitada la relación laboral. Es decir, son momentos distintos. Insisto, lo adecuado sería que todo fuera al momento, pero pues no siempre se logra de dicha forma, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, este proceso que ahorita les mencionaba, ¿no? El inicio de la relación laboral, la terminación y el pago, pues con la terminación hago referencia a la extinción del vínculo laboral, ¿no? Por cualquier razón. Un vínculo laboral, una relación de trabajo, pudiera concluir por diversas circunstancias. Una, porque se presente una causa de rescisión de la relación de trabajo. Una rescisión que conlleva un incumplimiento. Y ese incumplimiento puede darse por parte del patrón o puede darse por parte también del trabajador. Vamos a enfocarnos en este último, que pues son
comprendemos que ustedes son empresarios, los que están acá. Entonces, pues bueno, vamos a abordarlo más desde esta óptica. Pero también el patrón incumple. También puede darse el caso en el que el patrón esté incumpliendo con las condiciones laborales que haya pactado con el trabajador en un inicio. O bien que esté incurriendo en alguna conducta en perjuicio del trabajador y de las que la ley señala. Las abordaremos más adelante. Pero a lo que voy, no siempre una rescisión de trabajo va a ser porque el patrón despidió al trabajador. Puede ser que el trabajador se separe de la relación de trabajo señalando un incumplimiento del patrón, que puede ser en ambos sentidos. Y luego tenemos por otra parte la terminación, pues causas de terminación de la relación de trabajo. El efecto va a ser el mismo, el vínculo laboral se va a extinguir, pero las causas que lo motivan son distintas. En una terminación no hay un incumplimiento de alguna de las partes, simplemente ocurre alguna situación de las estipuladas por la ley que veremos a detalle a continuación, que motiva que la relación de trabajo no pueda continuar. Para poderlo entender un poco más, nos vamos a la siguiente lámina, de que hablamos un poco de las causas de terminación de la relación de trabajo. No rescisión. Es decir, aquí, insisto, ninguna de las partes está incumpliendo en las condiciones o a lo que se haya pactado, ¿no? con el trabajador, sino que se están presentando situaciones extraordinarias. ¿Cuál puede ser una de ellas? Mutuo consentimiento de las partes. Simplemente las partes nos sentamos y acordamos y determinamos que la relación de trabajo no va a seguir. No estamos incumpliendo, no estoy enojado ni yo con el trabajador, ni el trabajador con el patrón. Nadie está enojado, simplemente acuerdan concluir la relación de trabajo. Bien. Otra causa de terminación más es la muerte del trabajador. Naturalmente, si el trabajador fallece, ¿quién va a brindar el servicio? ¿No? Cuando nosotros generamos un vínculo laboral con un trabajador, quien se está obligando es ese trabajador, no un tercero, no se puede sustituir por una diversa persona. Si el trabajador fallece, pues ya no hay trabajador, se extingue naturalmente la relación de trabajo. Hecho distinto a que sea el patrón el que fallezca. Si de pronto en nuestra empresa se trata de una persona moral, no soy una persona física, pues la empresa puede permanecer aun cuando pues, fallezca el propietario, ¿no? Por decirlo así. Entonces ahí ya hay un efecto distinto. Otra causa de terminación puede ser la terminación de obra o vencimiento del término o inversión de capital. Un ejemplo muy claro y muy específico, ¿no? Resulta que nos dedicamos a la construcción. Tengo un proyecto, tengo una obra, construir tal cual, y contraté a personal, una o varias personas, específicamente para el desarrollo de X proyecto. Se acabó el proyecto, se acabó la materia del trabajo, pues naturalmente la relación laboral concluye. Siempre y cuando, bien importante, hayamos estipulado eso en un contrato de trabajo y que hayamos sido muy específicos en que al trabajador se le contrata específicamente para ese proyecto. Entonces, ahí es algo importante. O bien, simplemente a lo mejor no un proyecto, no una hora determinada, pero sí un tiempo determinado. No sé, es diciembre, tengo altas ventas dentro de mi empresa, necesito personal de forma extraordinaria solamente por el periodo pues, que dura esta temporada alta, por decirlo de alguna forma. En ese supuesto, igual, ¿no? Si yo en el contrato establecí el periodo o la fecha en la que esa relación de trabajo iba a terminar, pues cuando se llegue a esa fecha, la relación laboral concluye. Ninguna de las partes se esté incumpliendo. Y otra causa de terminación, la incapacidad física o mental de alguna de las partes, en el supuesto que el trabajador haya tenido un accidente, trátese por un riesgo de trabajo o enfermedad general, pero que incapacite al trabajador para prestar sus servicios, bueno, entre ciertas circunstancias, la relación laboral puede llegar a concluir por esta razón. Ya el tipo de incapacidad y demás, pues ya determinará las obligaciones que tengamos hacia con él, pero la relación de trabajo pues puede concluir por esa razón. Bien, esto de forma pues muy general y hace referencia a causas pues individuales. Puede haber también causas colectivas, ¿ok? Si de pronto la empresa pues ya no puede subsistir en estado de quiebra, por decirlo así, pues también pudiera dar lugar a la terminación de la relación de trabajo.
Pero, insisto, esto es únicamente para ejemplificar y hacer esta separación que mencionaba entre causas de rescisión y causas de terminación de la relación de trabajo. Insisto, el efecto al final va a ser el mismo. La relación laboral, el vínculo laboral se extingue, pero las causas que lo motivan va a determinar el tipo de obligaciones y la forma en que debemos de proceder para cada una de esas terminaciones laborales. Si me ayudan con la siguiente lámina. Ok, habiendo distinguido cuáles son las causas de terminación, ahora sí nos vamos a la otra forma, por decirlo de alguna manera, de que se extingue la relación de trabajo y que es lo que nos aboca el día de hoy. Estas son las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. ¿A qué nos referimos? Básicamente a un despido justificado, ¿ok? Que es importante mencionar. A veces ocurre que tenemos trabajadores en nuestra empresa que de pronto, pues, por decir un ejemplo burdo, no me cayó bien y queremos terminar la relación de trabajo. Pero la realidad es que es bien importante que seamos conscientes que no podemos despedir a un trabajador simplemente porque ya no lo queremos ahí, sino que debe de existir una razón justificada, no solo justificada, comprobable también, de que este trabajador está incurriendo en algunas de las conductas que señala la Ley Federal del Trabajo. Es importante mencionar, la única norma que puede establecer causas de rescisión es la Ley Federal del Trabajo. No podemos señalar en un reglamento causas de rescisión que sean distintas a las que establece la Ley Federal del Trabajo. A veces, un ejemplo también común, algo que sucede, no voy a poner en mi reglamento que a las 3 actas administrativas por estar hablando, lo voy a despedir. Bueno, pues la realidad es que no está en la ley que pueda despedir a un trabajador particularmente por esa razón. Claro, si eso está llevando a otras afectaciones, está causando ciertos perjuicios y demás, bueno, ya podemos indagar en estas vías, pero propiamente por tener 3 actas, por estar hablando, pues propiamente y por sí sola, pues no es un acta, no corresponde, perdón, una causa de rescisión. ¿Cuáles sí son válidas? Pues las que establece la Ley Federal del Trabajo y particularmente en su artículo 47. Vamos a enunciar estas. Una primera causa es que el trabajador haya exhibido certificados de recomendación falsos. Es decir, que cuando tu patrón hiciste la contratación del trabajador, este te señaló que tenía tal experiencia, te mencionó X referencias, te entregó X certificados para acreditar su conocimiento y su expertise y demás. Y resulta que tú validando la información, identificas que eran falsos. Eso puede ser causa de terminación de la relación de trabajo. Pero, Joaquín, será causa de terminación si yo identifico la falsedad de estas recomendaciones dentro de los primeros 30 días de la relación de trabajo. Si yo no lo identifico en ese periodo, ya no es una causa de rescisión. Entonces es algo importante tener en cuenta. Esta causa de rescisión viene siendo como el antecedente lejano, el primo de lo lejano, de los contratos de prueba que ahora tenemos. ¿Okay? Antes no existían, hace algunos años no existían los periodos de prueba ni de capacitación. Entonces estaba este margen de esos 30 días, pero solamente por esta razón. Viene siendo un primo lejano de esos periodos y esas facilidades que ahora tenemos con estos tipos de contratos de capacitación y de prueba. Otro más, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia o injurias. ¿Ok? Algo aquí importante y considero yo clave, durante sus labores. Cualquier conflicto que se pueda dar fuera de labores, fuera de horarios, fuera del centro de trabajo, pues los trabajadores de pronto pueden tener sus diferencias. Cualquier tema que no afecte directamente a la fuente de trabajo, en horarios y en instalaciones, pues no aplicaría en este sentido. A veces sí me ha tocado la experiencia que y hacen mucho y sin entrar en detalles, pues bueno, una persona me decía que un trabajador estaba acusando al otro que le había robado su carro fuera de su casa.
pues bueno, pues ese es un tema personal y particular de ellos, que no afecta a la fuente de trabajo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no sería una causa de rescisión. Una causa más, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros actos de violencia. Que de pronto lo agreda, puede ser una agresión verbal, puede ser una agresión física, pero que ocurra de igual forma, pues durante sus labores, ¿ok? Durante el desarrollo de sus labores. Es algo también importante. Cometer el trabajador, aquí sí hay una especificación distinta, aún fuera de servicio contra el patrón, familiares del patrón o personal directivo administrativo, cualquier acto de violencia o injuria. Es decir, aquí ya no únicamente se ocurre durante el desarrollo de la jornada, si ocurre dentro del centro de trabajo. Aún si es fuera, de pronto se le encontró al patrón, el representante del patrón, por allá en el centro comercial y lo agredió. Ahí sí pudiera llegar a ser una causa de rescisión. ¿Qué? Porque pues así lo especifica la ley, aún fuera de servicio. Una causa más, ocasionar al trabajador perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores en los edificios y demás objetos relacionados con el trabajo. Que de pronto el trabajador, pues buscando ocasionar por un perjuicio a la empresa, dañe las instalaciones, ¿no? Que nos dañe alguna maquinaria, que nos dañe las herramientas, que nos dañe tal cual el edificio en sí. Algo que es importante tener en cuenta y que hay que considerar, esto es cuando el trabajador pues lo hace o bien con algún dolo, o sea, con la intención de causar un daño, o bien por alguna negligencia. Sin embargo, naturalmente toda herramienta o maquinaria que de pronto podamos poner a disposición del trabajador, pues tendrá un desgaste natural, ¿no? Eventualmente van a dejar de funcionar, eventualmente van a requerir algún mantenimiento. Entonces, bueno, hay una línea ahí a cuidar, ¿no? Si el trabajador tenía una herramienta y se dañó por el mismo trabajo, pues naturalmente no sería una causa de despido, ¿no? Sin embargo, si lo hizo con la intención de dañar, pues ya es distinto y ya podemos entrar en un tema de causa de rescisión, como mencionábamos acá. Otro tema importante también, comprometer el trabajador por imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o de las personas. ¿Ok? Aquí puede ser un simple error, un simple olvido del trabajador, pero por X razón, pues pueda causar algún daño a las instalaciones como tal, ¿no? De pronto, no sé, centros de trabajo que llegan a utilizar, se me ocurre algo con fuego, ¿no? Que utilicen fuego para algún proceso de maquinado, por decir algo, de fabricación, que por X razón no se tengan los cuidados, no se tomen las medidas, se pueda causar algún incendio dentro de la fuente de trabajo. Ese incendio naturalmente pone en riesgo no solamente al establecimiento y a lo que lo ocupa, sino también a los trabajadores y al mismo trabajador en sí, ¿no? Entonces es importante también cuidar esos aspectos y puede ir muy relacionado también con todo el tema de normas en materia de seguridad dentro de las instalaciones, ¿no? Que se sigan estas normas de seguridad que apliquen según las diversas normas oficiales mexicanas. Entonces también pudiera tener relación, tiene relación en ese sentido. El trabajador se apegue a las disposiciones de seguridad que la empresa le indique. Algo acá también importante es que si yo de pronto voy a señalar que el trabajador está incumpliendo con algo, pues también poder acreditar que brindamos las herramientas y los instrumentos necesarios para que se tuvieran esas atenciones. Es decir, de pronto no puedo exigir a un trabajador que tenga ciertos cuidados si yo no estoy brindando también el cumplimiento a las diversas normas. Si nos vamos con la siguiente, por favor. Bien. Otro punto importante, cometerle al trabajador actos inmorales en el lugar de trabajo. Creo que no necesitamos mayor descripción en cuanto a esta causal de rescisión. Cualquier acto pues, que sea considerado inmoral dentro de las instalaciones pues, puede causar la rescisión de la relación de trabajo. Otro tema,
Revelar al trabajador los asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa, es decir, aspectos de confidencialidad. Ok, naturalmente el trabajador, y hoy dependerá mucho también de su puesto y de sus funciones, pero podrá llegar a tener acceso a información confidencial de la empresa, de sus clientes, proveedores, bases de datos, cuentas bancarias, contraseñas, claves, incluso temas de procedimientos, ¿no? Lo que conocemos como know-how. Entonces, si de pronto el trabajador revela esta información que se considera de carácter reservado, causando así un perjuicio a la empresa o un potencial perjuicio a la empresa, pues también puede dar motivo a la rescisión de la relación de trabajo. ¿Qué es importante acá y cuál es la sugerencia sin desviarme del tema? Que independientemente, ya desde la óptica laboral y desde la Ley Federal del Trabajo se protege al patrón con relación a la información confidencial, señalándolo como una causa de rescisión. Sin embargo, sí se recomienda y se sugiere que dentro de su empresa también puedan implementar, además del contrato de trabajo, documentos que busquen proteger la confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad, convenios de confidencialidad, cartas de confidencialidad, etcétera, a fin de que, en caso de que se pusiera algún perjuicio, pues la sanción hacia el trabajador, pues no solamente vaya a lo laboral, sino que ustedes tengan más armas para incluso buscar. Se dejó de escuchar. ¿Alguien más le está sucediendo? No sé si se perdió la conexión con Joel. Ah, No se escucha. sí, se nos fue, todos dejamos de escuchar. A ver, sí, sí, Joel va a entrar nuevamente. Un momentito, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Perfecto, Joel, aquí está. Muy bien. Sí, Disculpen. se dejó de escuchar un momento. Adelante, Joel. Gracias, sí, disculpen. No, no hay problema. Tengo problemas acá con la red. Bueno, les comentaba, si no me equivoco, me quedé mencionando el tema de las 3 inasistencias, ¿no? Es un tema importante y creo que llega a ser uno de los temas más comunes, el tema de querer despedir a un trabajador por sus inasistencias injustificadas. Aquí que es algo importante, no son 3 faltas, son más de 3 faltas. ¿Ok? Es así, si ya tengo la 4ª falta injustificada, ya podemos buscar proceder con una rescisión laboral, una rescisión del contrato de trabajo de forma justificada. Otro tema importante y duda que suele quedar con este tema, porque existe el tema de 3 faltas, más de 3 faltas en un mes, ¿no? Es importante acá, es en 30 días. Es decir, no es en un mes calendario. No quiere decir que si en enero tuvo 3 faltas, pues en febrero ya se reinicia. No, son 30 días. Entonces, se pueden acumular de esta forma esas inasistencias. ¿Ok? Algo importante también acá en este aspecto es actuar de forma, y no lo menciono en este momento porque, insisto, es de las más comunes, pero realmente aplica para cualquiera de estas razones de causas de rescisión, es que actuemos con prontitud. Tenemos 30 días a partir de que se dé el supuesto para poder despedir a un trabajador por alguna de estas causas. Entonces, si de pronto resulta que esta inasistencia se dio por allá de marzo y ahorita ya tuviste otras 3, pues no te puedo contar esa inasistencia de marzo como una causa para sumarla a esta causa de rescisión. Entonces es un tema importante ahí a destacar porque a veces sí se llega a dar alguna confusión en ese sentido. Otra causa de rescisión también es desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, que se le dé una indicación, una instrucción, que se le solicite realizar una tarea que está en su contrato de trabajo, importante,
y que obviamente estén aptitudes de desempeñarlo y que no lo hagan, ¿no? Eso puede ser también una causa de rescisión de la relación laboral. ¿A quiénes nos referimos con sus representantes? No necesariamente, porque puede causar duda, no nos referimos precisamente al representante legal. No es que tenga que andar por ahí el personal con el acta constitutiva o la asamblea de la empresa donde diga quiénes son sus representantes. No, ¿quiénes serán sus representantes? Pues todos aquellos que lleguen a ejercer algún carácter de dirección o algún carácter de administración. Es decir, perdón, es que me decían de aquí que estaba fallando nuevamente la entonces, bueno, les decía, en este caso, pues naturalmente sería incluso el jefe directo, pudiera llegar a ser. Entonces, cualquier acción de desobediencia puede dar razón a terminar la relación laboral de forma justificada. Otro punto más, negarse del trabajador a adoptar medidas preventivas. Es decir, y aquí me regreso un poquito a lo que, similar a lo que ya mencionábamos, ¿no? Si de pronto hay que tomar ciertas medidas para temas de seguridad, uso de equipo de protección personal y demás equipamiento que pueda, que proporcione el patrón al trabajador para, pues, prevenir riesgos de trabajo, pues también puede dar motivo a una terminación de la relación laboral. Que es importante aquí, y ya lo mencionaba, pero lo destaco nuevamente, que se proporcionen esas medidas. ¿Okay? Puedo exigirle al trabajador que cumpla con algo que yo no estoy facilitando a su vez. Y otro más, me atrevo a decir también de los más comunes que suelen ocurrir, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico. Ojo aquí, que el trabajador mientras esté desempeñando sus labores esté bajo efectos de sustancias. Si el trabajador pues consume alguna sustancia en su domicilio, en su hogar, horario de trabajo, si no me perjudica a mí, no es una causa de rescisión. Entonces, si yo de pronto dentro de la empresa opto por aplicar un antidoping y salen resultados positivos, no es una causa de rescisión. El antidoping se podrá arrojar resultados pues, de X periodo. No necesariamente te asegura que al momento en que lo hiciste estaba bajo los efectos de. ¿Por qué lo destaco? Porque es algo muy común, sucede con mucha frecuencia. Apliqué un antidoping, salió positivo, lo quiero despedir. No necesariamente da lugar a una causa de rescisión. ¿Okay? Entonces es algo importante a cuidarlo. Si identificamos que un trabajador está bajo estos efectos, en ese supuesto sí pudiéramos llegar a proceder, pero pues sí es importante contar con elementos para buscar probar que efectivamente está bajo estos efectos, ¿no? Nos vamos con la siguiente, por favor. Bueno, nada más para acotar también lo que mencionábamos. Otra causa de rescisión, que también la ley lo señala como tal, las análogas a las anteriores, dice la ley. Es decir, todas aquellas que de pronto puedan encuadrarse, resulta por su similitud o su gravedad a las causas que la ley se establece, pues también pudieran considerarse. Pero la realidad es que yo mencionaba al inicio que es importante, una, que se presenten una de estas causas y dos, que tengamos evidencias. ¿Ok? ¿Por qué es importante que tengamos evidencias? Porque si de pronto derivar algún procedimiento que el trabajador no acepte su causa de rescisión, que usualmente va a ocurrir así, pues que tengamos las formas de probar que el despido que nosotros estamos haciendo fue justificado. ¿Okay? Con la causa de la que haya derivado y desde luego con pruebas también en mano. Bien, ahora, estas son las causas de rescisión para el trabajador. Perdón, de rescisión del trabajador sin responsabilidad para el patrón. Es decir, la culpa. Joel, me ¿Sí? permite un momentito, tenemos una pregunta sobre el tema anterior, Claro. antes de Sí. pasar a este tema. Nos Sí. preguntan en el chat, ¿qué sucede si un trabajador no asiste a laborar los días 29, 30, 31 del mes de julio y el 1 de agosto? Se puede configurar una causa de terminación. Lo que mencionábamos, no es por mes calendario, no es que en el mes de agosto tengas que tener las 4 faltas o que las haya tenido que tener en el mes de julio, ¿no? No.
Las faltas se van acumulando siempre y cuando sean dentro del periodo de 30 días. Okay. Dentro del periodo de 30 días, no del mes, en el periodo del mes. No de un mes calendario, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Y bueno, les mencionaba, ¿no? Estas causas que listábamos aquí son causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Es decir, básicamente, la culpa la tuvo el trabajador. Ok. Sin embargo, que es importante mencionar, lo que decíamos, ¿no? También hay causas de rescisión que son sin responsabilidad para el trabajador, es decir, en los que la culpa la tiene el patrón y el trabajador puede solicitar esa rescisión de la relación de trabajo. Respecto a ellas, la licenciada Aranza Rodríguez nos platicará. Antes de otra vez, aquí. Una pregunta. Sí, referente al tema anterior aquí. ¿Qué pasa si un colaborador viene en estado de embriaguez, pero no cruza la pluma de acceso? No sé si nos quieran ampliar la pregunta. Sí, hay algo importante. O sea, si no cruzó la pluma de acceso, digo, no conozco las instalaciones ni la operación de su empresa, pero entiendo que si no cruzó la pluma de acceso, pues el trabajador no ha venido a laborar. ¿Me explico? O sea, si no está propiamente dentro de la fuente de trabajo, entonces pues no daría lugar a. Observo que hay una siguiente pregunta, sí. Si me permites, que señala, las faltas se pueden sustentar a través de un acta administrativa. Lo adecuado y el medio idóneo para probar inasistencias son registros de asistencia. ¿Okay? Que tengamos los registros de asistencia, puede llegar a ser lo más útil en caso de, pues para poder evidenciarlo, ¿no? Algo también importante a destacar es que preferentemente en los diversos registros de asistencia los estemos firmando. ¿Ok? Ocurre muchas veces que tenemos el reloj checador, ponemos la huella y nos arroja pues, un resultado, regularmente es un Excel, con un calendario en el que vienen por ahí las indicaciones de las inasistencias, pero lo adecuado es que los reportes se firmen por los trabajadores propios. Perfectamente esa base de datos que nos arrojan algunos sistemas, pues pueden ser perfectamente modificables, ¿no? Entonces, para darle certeza, se sugiere que tengan también la firma de los trabajadores. Muy bien, Juan, muchas gracias. Y justo continuamos. Licenciada Aranza, adelante. Muchas gracias. Bueno, tal cual lo comentó el licenciado Joel, existen también causas que el trabajador puede identificar para rescindir la relación de trabajo. Es decir, no como patrones, pues vamos a hacer diversas actividades o diversas circunstancias y no vamos a tener ninguna responsabilidad. La primera de ellas están establecidas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y podemos identificar. La primera sería engañar al patrón, engañar o proponer al trabajador respecto a las condiciones de trabajo. Es decir, que las condiciones de trabajo que se hayan pactado en el contrato individual, incluso las que estén pactadas en el contrato colectivo, pues lleguen a ser muy discrepantes a las que realmente se desempeñan. Pero eso no quiere decir que no puedan variar, porque en el contrato pueden estar establecidas las circunstancias de cambio. Es decir, que si a mí, trabajador, se me condicionó a trabajar en un horario diurno y que esté trabajando en uno nocturno, pero que exista alguna cláusula, algo pactado o establecido en el contrato que pueda dar pie a que exista ese tipo de cambios, pues eso no quiere decir que se me estén cambiando las condiciones, ¿no? Por eso es muy importante leer lo que se está firmando para tener en claro qué está permitido en las condiciones de trabajo. Otra de las causas que daría pie a rescindir la relación de trabajo es que el patrón, pero no solo el patrón, también sus familiares o cualquier representante dentro del servicio incurran, como lo comentaron anterior, en faltas de probidad, honradez, pero también en actos de violencia, amenazas, injurias, incluso hostigamiento y acoso sexual en contra del trabajador o también de sus familiares. Es muy importante ese punto. De igual forma, incurrir en actos que refiere a la fracción anterior, pero no solo eso, que imposibilite
que continuó la relación de trabajo, ¿sí? De tal manera que pues la relación ya no pueda seguir como se llegaba hasta ese punto. Otra de las fracciones importantes, y como lo comentó el licenciado Joel, que incluso se puede manejar también prácticamente en las rescisiones de trabajo, es reducir el salario del trabajador. Es decir, que en las condiciones se haya pactado un salario y se esté pagando otro. Pero no solo eso, es decir, también podríamos decir que estamos cotizando con un salario por cierto tiempo, pero después nos percatemos que estamos cotizando con un salario menor y que eso se vea reflejado directamente en nuestra nómina, en nuestros recibos de pago, incluso en las transferencias, que se diga que percibimos un salario, pero realmente percibimos otro. Es importante. Otra de las causas sería no recibir el salario correspondiente en la fecha y lugares convenidos o acostumbrados. Es decir, que si a mí se me paga por transferencia electrónica, pero después se me empezó a pagar parte de mi salario en efectivo, o no se me pagó en la fecha, digamos, mi pago es semanal, no se me pagó semanal, se me empezó a pagar quincenal o incluso hasta el mes, pues eso también sería un parte para rescindir la relación de trabajo con responsabilidad para el patrón. ¿Me ayudas con la siguiente, Yulisa, por favor? Gracias. Otra de las causas sería sufrir prejuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Es decir, que el patrón identifique alguna herramienta, algún útil que sea necesario para desempeñar el trabajo y que malintencionadamente pues lo dañe, cause algún prejuicio. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que lo dañe intencionalmente para que el trabajador no siga continuando con el desempeño de su trabajo como de manera cotidiana. La siguiente también sería que exista algún peligro grave o de seguridad o de salud, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el establecimiento o porque no se cumplen con las medidas preventivas y de seguridad que la ley establece. Es decir, básicamente que en las instalaciones de trabajo pues no sean seguras y no sean dignas para el desempeño del trabajo, no solo del trabajador, sino prácticamente de todo, incluso para acceder al lugar, para en el área de comida, digamos, en recepción, cualquier cosa que impida que realicemos el trabajo de manera cotidiana. Otra de las causas sería también cometer el patrón en su imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o las personas que se encuentran en él. Creo que estas fracciones van ligadas de la mano porque el patrón intencionadamente pues daría pie a que no se desempeñe el trabajo como suele hacerse en la fuente de trabajo. Otra de las causales también sería exigir la realización de actos o conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Esto se me hace muy impresionante porque sí sucede en el área laboral, pero pues pocas veces se puede comprobar. Entonces es importante tener, como lo comentó el licenciado Joel, todo documentado para que si queremos aplicar alguna causal de rescisión, incluso esta que pues puede llegar a ser un acto de delito que podamos denunciar, pues tener todo bien registrado e identificado más que nada. Otra de las fracciones también que podría aplicar, las demás análogas. Es decir, que no obstante las establecidas aquí, pues pueda aplicarse alguna otra que tenga relación directa con las fracciones ya mencionadas. ¿Me ayudas con la siguiente, Yulisa, por favor? Ahora bien, ya que identificamos cuáles son las causas por las que podemos rescindir el contrato, la relación de trabajo, ya sea por responsabilidad del patrón o por responsabilidad del trabajador, es identificar qué es el aviso de rescisión. ¿Cómo vamos a dar a conocer al trabajador? En este caso, es quien da el aviso de rescisión, que incurrió en alguna causal de las previstas en los artículos mencionados. Específicamente los que mencionó el licenciado Joel a partir del artículo 47, porque de las derivadas del 51, pues ya es otra acción completamente diferente. Entonces, es importante identificar qué es el aviso de rescisión. Y básicamente es el escrito mediante el cual el patrón
informa al trabajador la fecha y causa o causas justificadas para rescindir la relación de trabajo y por consecuencia, pues dar por terminada la relación laboral. Es importante que este aviso de rescisión deba contener la fecha, el motivo y debe entregarse personalmente al trabajador, ya sea porque el patrón se lo haga llegar o porque tenemos conocimiento, o porque se haga del conocimiento al tribunal para abrir un procedimiento para procesar ante el tribunal o el juzgado laboral competente. Aquí es bien importante identificar, y a lo mejor algunos no saben la importancia que tiene el aviso de rescisión porque no es tan usado en el ámbito del día a día, en el litigio laboral, digámoslo así. Y lo hace complicado porque son poco utilizados, ya que estos no se realizan de manera adecuada, ya sea porque no se entregó al trabajador y tenemos alguna falta de testigos, porque se entregó al trabajador, pero no se firmó en ninguno. Tenemos el aviso de rescisión, pero no tenemos, digamos, cómo comprobar que el trabajador incurrió en alguna responsabilidad y por consecuencia, pues, todo lo demás se viene abajo, digámoslo así. Entonces, es poco utilizado porque precisamente no se implementa de la forma adecuada. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Yulisa. Aquí empieza el licenciado Joel. Sí, claro. Complementando también lo que mencionaste, Alexis, ¿no? La realidad es que ciertamente es muy poco implementado, pero cierta y malamente, porque la realidad es que es el proceso correcto, que ocurre mucho y luego toca pues enfrentar las consecuencias, ¿no? Es muy común que el trabajador, y me atrevo a decir que pueda pasar mucho en pequeña empresa directamente por el patrón, y en grandes empresas por personal, los personales de recursos humanos, a veces el jefe directo y demás, que no conoce de pronto el alcance y las consecuencias que puede tener su actuar. ¿Qué pasa? Muchas veces pues el trabajador no nos hizo caso, no nos obedeció o llegó en un estado de embriaguez o X situación. El jefe directo se enoja, es lo más común, se enoja al instante y en un impulso le dice, vete, ya no te quiero aquí. Situación muy común, muy común. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente vamos a tener al trabajador en conciliación diciendo, me despidieron injustificadamente. Y nosotros no vamos a tener un aviso de rescisión que nos ayude a respaldarlo. Entonces, sugerencia, no actuemos por impulso, porque al final de cuentas va a tener consecuencias y esas consecuencias generalmente son dinero. ¿Ok? Entonces es importante pues cuidar ese aspecto. Este aviso de rescisión, como que mencionaba la licenciada Aranza, pues como mínimo se sugiere, y ya lo mencionaba ella, pues que tenga el tema de las conductas y las fechas en que ocurrieron esas conductas. Así bien específico, te estoy despidiendo por esta razón, que pasó tal día. El lugar y la fecha del aviso, o sea, cuándo estamos haciendo ese despido, a quién se dirige, es decir, es el nombre del trabajador, tal cual, estamos refiriendo el aviso de rescisión, una narración circunstancial de cómo se dio esa causa de terminación. ¿A qué nos referimos con circunstancial? Que especifica unos aspectos de modo, tiempo y lugar. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió y dónde ocurrió? Que señalemos también los fundamentos legales, ¿ok? Esto es una causa de rescisión laboral con fundamento en tal punto, ¿ok? El nombre y la firma del patrón, su representante legal, y recabar la firma del trabajador en el aviso de rescisión y pues en el recibo definitivo, ¿no? Ojalá lleguemos a ese punto en el que estamos rescindiendo la relación laboral y llegando a los acuerdos, por decirlo así, en cuanto al monto que le corresponde al trabajador para también firmar el finiquito en el momento. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en la gran mayoría de las ocasiones, pues el trabajador se va a negar a firmar este documento. ¿Por qué? Porque va a negar la causa del despido. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, lo que mencionaba la licenciada Aranza, tal cual, irnos al tribunal y presentar este aviso de rescisión. Que proporcionamos el aviso de rescisión como tal y
y el domicilio, el último domicilio del cual tengamos conocimiento dentro de la empresa. Entonces, por eso es importante, nosotros sugerimos que en los contratos laborales señalemos un domicilio que el trabajador indique en el cual podrá recibir sus notificaciones. Y que a su vez busquemos hacer conciencia a través del área de recursos humanos o a través del área interna de su empresa que corresponda, a brindar ciertos seguimientos de tal forma que tengamos actualizada la información. A veces tenemos trabajadores de 20 años y pues el trabajador de 20 años ya no vive donde vivía cuando entró a trabajar, ¿no? Entonces es importante mantener actualizada esa información. Se proporciona este escrito este escrito que es el aviso de rescisión y se proporcionan estos datos al tribunal correspondiente, tribunal laboral, y se inicia este procedimiento para procesar el que mencionaba la licenciada Aranza a fin de buscar pues proceder y notificar al trabajador de forma formal a través de la autoridad respecto de su rescisión laboral. ¿Okay? Naturalmente en este proceso, porque es un proceso y hay que brindarle un seguimiento. Es decir, no es que voy y entrego el aviso al tribunal y ya me deslindo de responsabilidades y me lavo las manos, no. Es un procedimiento que hay que seguir. Y a la par se pueden ir dando otros diversos procesos, ¿no? Es decir, el trabajador también podrá emprender por su cuenta distintas acciones al fin de buscar cerrar el tema. ¿Cuál sería la común? Y la primera que ustedes verían, pues un posible citatorio de un centro de conciliación con la idea de buscar negociar y llegar a algún acuerdo pues monetario, ¿no? La realidad es que pues aquí dependerá mucho en esas conciliaciones o negociaciones, pues las herramientas que ustedes como patrones puedan tener, ¿no? Si de pronto tengo todas las pruebas en mano y estoy seguro ya que voy a ganar ese juicio, que aunque, y digo estoy seguro entre comillas porque la realidad en un juicio es nada de seguro, pero pues las herramientas que ustedes tengan determinarán pues qué tanta disposición puedan tener ustedes o no para conciliar o negociar algún monto de pronto. Bueno, nos vamos a la siguiente, que es con relación a la importancia de este aviso de rescisión. Aranza, te cedo la palabra. Gracias. Pues bien, como lo comentamos anteriormente, independientemente de la presentación del aviso de rescisión, eso no quiere decir, que independientemente de que el aviso de rescisión esté bien documentado, que tengamos pruebas, es decir, un sinfín de cosas que puedan hacer válido el aviso de rescisión, no quiere decir que el actor por su cuenta no pueda ejercer las acciones convenientes. Es decir, si tenemos un aviso de rescisión bien complementado, bien cotejado y demás, no quiere decir que a lo mejor no nos pueda llegar alguna demanda por despido, alguna demanda precisamente por la rescisión de trabajo, algún citatorio ante el tribunal. Pero precisamente la importancia de esto es para evitar estos ciertos puntos que voy a mencionar a continuación. Si no presentamos el aviso de rescisión, si no lo notificamos al trabajador, no empiezan a correr el término para que el trabajador ejerza las acciones derivadas del despido. Es decir, si nunca notificamos al trabajador, no empiezan a correr los términos para que el trabajador pueda reclamar alguna prestación, alguna indemnización a la que tenga derecho. Otra de la importancia del aviso de rescisión es que a falta precisamente de este aviso, el trabajador personalmente o por conducto del tribunal presumirá la separación no justificada. Es decir, si no acreditamos que se separó al trabajador justificadamente, ese se entenderá, digamos, en automático por una causal no justificada, un despido no justificado. Entonces, una de las ventajas del nuevo procedimiento como antecedente, hubo una reforma en el 2019 que dio pie a que se reformara precisamente este parrafito que viene establecido en la Ley Federal del Trabajo. Antes los avisos de rescisión por sí solos, la falta de aviso de rescisión por sí solo hacía en automático que se presumiera que la relación de trabajo se dio y se separó no justificadamente. Entonces, una de las fracciones que se agregó a partir de la reforma del 2019 es que si el trabajador
llega con una demanda al patrón por algún despido injustificado y no tenemos algún aviso de rescisión documentado, pero existe alguna prueba o algún indicio que demuestre que efectivamente no se le despidió injustificadamente, pues dará pie a que no se le paguen las indemnizaciones. Pero pues sí facilita mucho el hecho de tener un aviso de rescisión. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Ahora bien, si en el juicio correspondiente no se comprueba que el patrón rescindió la relación de trabajo, el trabajador, además de cualquier acción que haya ejercitado, tendrá derecho al pago de salarios vencidos, que más adelante se van a mencionar todas las indemnizaciones a las que tiene derecho, pero eso es muy importante porque básicamente los salarios vencidos, que básicamente son el pago del salario hasta un tope de 12 meses, son los que hacen pues riesgos, incluso que hasta las fuentes de trabajo pues llegan a quebrar por esas contingencias tan altas que llegan a tener los juicios. Entonces es muy importante eso, que está topado a 12 meses, pero pues aún así es bastante, independientemente del salario que tenga, pues llega a ser bastante. Y pues por último, la seguridad jurídica que llega a tener el patrón en el momento de desahogar algún procedimiento, ya sea algún citatorio o alguna demanda, pues el aviso de rescisión sí va a respaldar bastante el dicho, tanto de nosotros como para desacreditar el dicho del trabajador. Entonces es muy importante tener el aviso de rescisión y, como lo comentamos, bien documentado y demás cuestiones que harían la validez por completo de este aviso de rescisión. Yuli, si me ayudas con la siguiente, por favor. Y ahora bien, ¿cuáles son las indemnizaciones, perdón, a las que tendría derecho? Sí. Tenemos dos preguntas en el chat que quizás ya fueron aclaradas ahorita con este tema de aviso, pero me gustaría leérselas. Sí, adelante. Preguntan en el chat, el aviso de rescisión es poco utilizado, pero si no existe o se muestra, ¿puede proceder en contra? Si no se demuestra, no entiendo un poco la pregunta, pero si no se demuestra que existe el aviso de rescisión, pues ya el trabajador procedería a reclamar cualquier acción que sea conveniente, ya sea alguna reinstalación o alguna indemnización, que en un momento lo comentaré, pero no sé si se refiere en ese sentido la pregunta o si quieren abrir su micrófono para ampliarla. Sí, Karen, si gustas ampliar tu pregunta. No, ya fue resuelta, muchas gracias. Muy bien, ok. Y tenemos otra pregunta en el chat. ¿Este aviso de rescisión debe de firmar el trabajador? Sí, así es, debe ser firmado por el trabajador y si no, ya se iniciaría otro procedimiento aparte. Un procedimiento procesal para que el tribunal se lo haga llegar al trabajador. Pero sí es importante, como ya se mencionó, que tengamos toda la documentación actualizada y en regla. Es decir, que si vamos a contratar a un trabajador, pues se le pide al menos su último domicilio para tenerlo registrado. Si ya tenemos más de un año con ese último domicilio, pues actualizarlo constantemente. Es bien importante como capacitar bien a todas las áreas para que estén coordinadas, porque hay muchas veces que sí tenemos fundamentos para poder hacer un aviso de rescisión, incluso para hacer o manejar bien un litigio laboral, pero la documentación se maneja, digamos, de manera muy errónea entre las diversas áreas. Es decir, por ejemplo, si el trabajador incurre en faltas, pues no se le descuentan las faltas en vía nómina. O como lo comentó el licenciado Joel, si tienen algún registro de asistencia, pues estos no son firmados por el trabajador. Entonces, sí, hace como más difícil hasta cierto punto llegar a como a tener todo cuadrado para tener una buena defensa y que precisamente el patrón no pague esas indemnizaciones que en un momento más comentaré. No sé si hay otra duda. O sea, sí, una última pregunta del chat.
sobre este tema y ya continuamos con el siguiente. Cuando se trata de un término de contrato de prueba, ¿también se debe presentar el aviso? Sí, si me permites. Sí. Gracias. En este caso en particular, hay algo importante, una consideración importante a tener en cuenta, tanto para contratos de prueba, que son los contratos que son de hasta 30 días, como para los contratos de capacitación, que son los que generalmente son de hasta 90 días. Para que nosotros podamos tener estos contratos, y lo señalo como un contexto porque va relacionado a la pregunta, es importante que dentro de la empresa tengamos una comisión de productividad, capacitación y adiestramiento. ¿Por qué? Porque la ley nos señala, tal cual, que al final de un periodo de prueba, un periodo de capacitación, el patrón podrá determinar la terminación de la relación de trabajo con la opinión que emita la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento respecto a si esta persona acreditó o no acreditó dicho periodo. ¿Ok? Entonces, de entrada, sí o sí tenemos que tener una comisión de productividad. Y ahí no aplica el aviso de rescisión. ¿Y qué aplica? Tal cual, esta opinión en la que la Comisión Mixta determina que este trabajador pues no acreditó su periodo de prueba o de capacitación. ¿Okay? Entonces, no es un aviso de rescisión porque no es un incumplimiento. Ahí me retorno al origen. Una rescisión es un incumplimiento de alguna de las partes. La no acreditación de un periodo de prueba o de un periodo de capacitación no lo es. ¿Okay? Entonces, se maneja distinto el proceso. Espero haber atendido la pregunta. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente tema. Gracias. Bueno, es muy importante, voy a manejar dos vertientes en esta dispositiva. Si el trabajador no acredita las circunstancias para rescindir el contrato, no tendrá derecho a ninguna prestación salvo las que son irrenunciables, es decir, las prestaciones, tanto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás. Por eso es muy importante identificar cuáles son y tener todo bien documentado. Sin embargo, si considera que tiene las pruebas suficientes y bastas para acreditar la rescisión de trabajo, esto por parte del trabajador, tiene 30 días a partir de que proceda alguna causal o que sepa de alguna causal para rescindir las ya mencionadas en los artículos anteriores. Pero también el patrón cuenta con 30 días a partir de que se hace conocedor de alguna causal, que el trabajador incurrió en alguna causal de rescisión para ejercer las acciones convenientes y darle aviso al trabajador. Ahora bien, en términos del artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de que el trabajador quiera rescindir el contrato, inicia un procedimiento conciliatorio ante el tribunal juzgado, como lo comentamos, no porque, bueno, esto por parte del trabajador. Si sabe de alguna causal, tiene que iniciar un procedimiento conciliatorio previo a presentar alguna demanda por rescisión de contrato. No podemos pasar directamente a presentar la demanda ya, porque se tiene que agotar esta etapa procesal. Y ya una vez presentada la demanda, si no se llega a algún convenio, puede reclamar las indemnizaciones a las que tenga derecho. En primer lugar, si la relación de trabajo fue determinada o menor a un año, el importe de la mitad del tiempo de servicios prestados, y si excede de un año, el importe de 6 meses más 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Si la relación de trabajo fue por tiempo indeterminado, el importe de 20 días por año de servicios prestados. Esto es bien importante, pero solamente si el trabajador acredita que el patrón incurrió en alguna causal de rescisión. Es decir, que ya ante algún tribunal se llevó el procedimiento y efectivamente el patrón incurrió en alguna causal de rescisión. Y además de estas prestaciones, pues las contenidas en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que son el importe de 3 meses o a que se le reinstale en su trabajo. Si el trabajador, el empleado,
no comprueba las causas de rescisión, no tendrá derecho a las indemnizaciones que hubiera solicitado. Ahora bien, por otra parte, si el patrón es el que no acredita que hubo alguna causal de rescisión, es decir, que el trabajador no esté conforme con las prestaciones y que el trabajador no esté de conforme con que haya incurrido en alguna causal de rescisión y este demande por algún despido injustificado y que efectivamente el patrón en su defensa no haya comprobado que el trabajador incurrió en alguna causal de rescisión para rescindir la relación de trabajo y darla por terminada, deberá pagar esas indemnizaciones y, como lo comenté, además el importe de salarios vencidos que tienen un tope de 12 meses, es decir, iniciado el procedimiento, si no concluye antes de 12 meses, pues se pagará por todo el tiempo hasta que concluya, o si pasa de 12 meses, pues ya a partir de hasta 12 meses se iniciarán a contar un interés del 2% a razón de 15 meses, es decir, los salarios vencidos más un interés extra hasta que este sea pagado. Y además de eso, pues la prima de antigüedad, que también iría incluida. Esta prima de antigüedad normalmente siempre se reclama, pero solamente tienen derecho los trabajadores que sean separados voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Pero no obstante eso, también se les pagará a los trabajadores que sean separados justificadamente o injustificadamente. Y esta prestación corresponde al importe de 12 días por año, 12 días por cada año de servicios prestados. Y pues las demás prestaciones que están establecidas en la ley, como ya lo comenté, las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, incluso las que no hayan prescrito. Es muy importante. Y me ayudas con la siguiente, Julissa, por favor. Y para finalizar mi participación, pues algunas de las acciones que se recomiendan para la parte trabajadora, para el empleado, es identificar adecuadamente las causales en las que puede rescindir el contrato. Es decir, como ya lo comentamos, en la ley están establecidas tal cual, y saber como empleado cuáles son en las que puede incurrir el patrón para poder rescindir la relación de trabajo. Importante también conocer los derechos y prestaciones con los que el empleado tiene, porque si bien podemos caer en una causal de rescisión, pues a lo mejor se nos quiere despedir del trabajo o firmar alguna renuncia, entonces es muy importante saber cuáles prestaciones o cuáles indemnizaciones tenemos derecho si queremos rescindir la relación de trabajo, pero precisamente abundando este punto, pues asesorarnos adecuadamente por un abogado especialista en la materia. Pero pues adecuadamente por uno, porque muchas veces incluso el trabajador pide prestaciones o pide indemnizaciones que no le corresponden. Entonces, eso dificulta a veces los procedimientos que se llevan de conciliación, porque el trabajador ya trae una idea de cuánto quiere recibir, pero esa no es la correcta, es menor, incluso mucho menor de la que debería. Entonces se complica bastante y estar bien asesorados. Si nos corresponden 20 días, pues pedir 20 días. Si nos corresponden 3 meses, pues pedir 3 meses. Pero precisamente saber cuáles son las que se podrían manejar y estar bien asesoradas precisamente. Y si me ayudas con la siguiente, Julissa, por favor. Adelante, Joel, si quieres. Sí, gracias. Aquí igual, bueno, hay unas preguntas por acá, igual las respondemos antes de, no sé si están de acuerdo. Hay una que pregunta cuál es el fundamento legal para elaborar un acta administrativa. Es una pregunta muy interesante porque se utiliza mucho y no sabemos cuál es su fundamento. La realidad es que en la ley no existe el acta administrativa. ¿Okay? Propiamente no se regula, no está regulada la acta administrativa como tal. Simplemente se trata de un documento que a nivel interno se utiliza con la finalidad de hacer constar diversos hechos que se presentan dentro de la fuente de trabajo, como puede ser
esos incumplimientos en los que incurre el trabajador. Sin embargo, sí es adecuado que las regulemos, que pongamos ciertas disposiciones, que las fundamentemos, pues. ¿Y cómo las podemos fundamentar? A través del reglamento interior del trabajo que creemos para nuestra empresa. ¿Ok? Pero como tal, la ley no las regula y nos dice qué elementos debe contener y qué no. La ley como tal, sí hay criterios de la autoridad que ya le han, pues, dado a la frecuencia con la que se utilizan, pues ya la autoridad ha definido diversos criterios para poderlas valorar y demás, sobre todo mucho con relación a los testigos y esos temas. Pero como tal la ley no lo regula. Entonces, en nuestro reglamento interior de trabajo podemos establecer en qué casos, en qué situaciones podemos generar un acta administrativo. La siguiente pregunta señala, es decir, si un trabajador cae en una causal de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón y se rescinde el contrato, ¿se le debe pagar la prima de antigüedad? Aquí la respuesta es sí. Siempre que se le separe al trabajador la relación, pues sí, de la fuente de trabajo, de la relación laboral, se debe de pagar la prima de antigüedad, independientemente de la justificación o no de la causa por la que se le está separando. ¿Ok? ¿Qué si es, en qué caso si no procede cuando se trate de una renuncia del trabajador? Al menos que tenga una antigüedad mayor a 15 años. Bien. Espero haber respondido por ahí esta pregunta. Preguntan por ahí, nos pueden enviar el material de la presentación. Entiendo que acá a través del staff de Canaco se estará compartiendo. Entiendo que será así. Gracias. Y una última pregunta. En temas de indemnizaciones, los 90 días, 3 meses y reinstalación 20 días, ¿van juntos en un finiquito o son temas aparte? No sé si quieres comentar al respecto, Aranza. Sí, gracias. Es muy diferente un finiquito que algún tipo de gratificación, algún tipo de liquidación. Es muy importante establecer eso. Si es un finiquito, si es un pago de prestaciones, pero normalmente estos 3 meses o 20 días se pagarían una vez que está establecido que se le despidió al trabajador justificadamente o injustificadamente. Esto ya se vería ante el tribunal. Es decir, si yo, patrón, rescindo al trabajador, pues no tendría por qué pagar esos 3 meses más que las partes proporcionales. Y si el trabajador ejerce la acción de rescisión, pues ya le corresponde al patrón que no se trató de alguna causal injustificada para despedirlo. Depende de cómo se maneje ese tipo de prestaciones que llegue a reclamar el trabajador, porque bien podemos o bien se puede ir por la vía, digamos que se crucen este tipo de acciones y que sea una rescisión, pero no tenga cómo comprobarlo y reclame algún despido injustificado. Entonces, no se pagaría de momento hasta que se compruebe que se trató de alguna rescisión, algún despido injustificado. Gracias, Aranza. Igualmente también hay nada más para también mencionar, pues en atención a esta pregunta, particularmente con relación a lo de los 20 días, aquí también algo importante, y lo destaco por lo que mencionábamos hace un momento de las posibilidades de conciliación y negociación y demás. Generalmente cuando se tiene un proceso de conciliación, lo que se busca negociar son esos 90 días. Y bueno, también en caso de que se complique una situación, hay un litigio, resulta que no pudimos acreditar porque no tuvimos todos los elementos y pues el tribunal condena ese pago de la indemnización, pues también en ese caso se paga el total. Pero los 20 días corresponderían en un supuesto en el que el trabajador está demandando una reinstalación, en un supuesto en el que el tribunal condenó al patrón a ello, el patrón se negó a reinstalar y en ese caso entra aparte de los 90 días estos 20 días por año. Es decir, no necesariamente porque el tribunal determinó que el despido fue injustificado, aplica que voy a pagar los 20 días por año. ¿Okay?
Entonces es importante tenerlo en cuenta. No son las dos indemnizaciones, al menos no siempre. Aparte también, otro punto, es muy común que cuando ustedes están en un proceso, a lo mejor de, insisto, esta negociación, hablando con el trabajador y demás, pues que te esté reclamando los 20 días, dame los 90 días y aparte 20 días por cada año que tengo laborado. Pues la realidad es que los 90 días se podrá, si ustedes están en la discusión, negociar, pero los 20 días por año, pues la realidad es que no tendrían para nada por qué entrar en un proceso de negociación. Para ese caso, pues quedaría, insisto, tendría que haber ya una sentencia por parte del tribunal. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta, a veces el trabajador lo hace por el desconocimiento y lo llega a pedir desde el inicio, o a veces pues para buscar obtener algo más, la realidad. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nosotros podemos darles desde la experiencia que hemos tenido? Es que previo a la terminación se dé aviso al abogado y al que más confianza, no es comercial, al abogado que ustedes más confianza le tengan y que puedan dar aviso. ¿Por qué? Para que se les pueda asesorar y se les pueda orientar y que puedan ustedes tomar las medidas pues más adecuadas para terminar la relación de trabajo con el menor riesgo posible para ustedes. La verdad es que creo que no pudiéramos decirles que si hacen las cosas de tal o cual forma no van a tener ningún riesgo y no van a pagar nada. La realidad es que no existe. Siempre puede existir un riesgo. ¿Por qué? Porque hay autoridades que en caso de algún conflicto, pues ellos determinarán. Pero sí podemos disminuir los riesgos. Entonces es importante esa parte. Con relación al aviso de rescisión propiamente, pues que se elabore de forma adecuada, que se cumplan con todos los requerimientos que ahorita mencionábamos. Para eso la realidad es que si un abogado puede intervenir y apoyarles en ese proceso, pues va a ser mejor para ustedes. También recomendamos contar con la mayor evidencia posible para comprobar los hechos que estamos señalando. Y eso puede causar enojo y coraje, y lo comprendo. ¿En qué sentido? Muchas veces me dicen, pero es que me robó, es que yo estoy seguro que fue él. Bueno, pero no tenemos ninguna evidencia a veces de eso. Entonces es complicado, pero pues hay que tenerlo en el balance, ¿no? Que me conviene más a lo mejor y de pronto llega a convenir más sentarnos y buscar acordar y negociar algo con el trabajador. A veces monetariamente puede resultar mejor, sobre todo, insisto, si no hay elementos que les vayan a ayudar a ustedes a probar la situación, ¿no? Desarrollar pues esta estrategia previo a proceder, es decir, y destaco, desarrollar la estrategia, que no nos vayamos por impulso y en el momento a despedir al trabajador, que es lo que mencionaba, no es lo más común. En el momento me enojé, en el momento lo despido y luego tengo las consecuencias por no haberlo planeado o ver las opciones antes, ¿no? Y también otro tema y otra sugerencia que nosotros damos, no dar un aviso previo al trabajador de esa terminación. ¿Qué ocurre a veces? Y a veces es por la total buena voluntad de la empresa y del patrón, no, pues se va a quedar sin trabajo. Entonces, le aviso ahorita que en 15 días lo voy a despedir. Resulta que el trabajador el día siguiente ya no vino, ya no se presentó porque me van a correr, pues mejor no voy. Entonces se puedan complicar esas situaciones. Entonces la realidad es que la sugerencia puede ser a veces quizá un poco duro, pero la sugerencia sería al momento. Hoy te voy a rescindir, hoy mismo te aviso y hoy mismo busco firmar y demás, todo. ¿Okay? Para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, esos serían algunos puntos, algunas sugerencias que nosotros les daríamos. La realidad es que no hay un procedimiento general que podamos seguir para cada terminación. Dependerá de cada situación en particular, pero por eso la recomendación, ¿no? Que ante cada situación se puedan acercar con algún especialista. Y bueno, pues esa es nuestra participación. Si hay alguna duda, con todo gusto los podemos resolver. Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Si en un juicio se determina que se debe reinstalar al trabajador, yo como patrón decido mejor pagarle los 20 días por año. ¿Estoy obligado a pagar salarios caídos por el paso del tiempo en el litigio? Ahí, en el caso de que se hayan, son puntos y aparte, es decir, en la sentencia se podrá condenar al patrón a diversas
a diversos aspectos. Si dentro de esos diversos aspectos se condonó el pago de salarios caídos, se tienen que pagar. Es decir, es independiente del tema de la reinstalación o los 20 días por año o los 3 meses. Es un punto distinto de esa sentencia que pueda emitir el tribunal. No sé, Samantha, si quieras complementar con algo. Sí, exactamente. Aunque van ligadas, son condenas completamente diferentes. Es decir, si se condena a la reinstalación, se condenaría por consecuente al pago de salarios vencidos. Normalmente puede ser que no se condene a la reinstalación y sí a salarios vencidos, pero normalmente se condenan a ambas. Entonces sí se tendrían que pagar por completo, por lo que dura el juicio, hasta el momento de que se paguen, porque si bien se pueden condenar por 9 meses, pero no se pagan en 9 meses, seguiría contando hasta el tope de 12 meses. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, licenciado Joel. ¿Leyó la pregunta que tenemos en el chat? Sí, la leo para todos. Cuando los trabajadores incumplen los artículos relacionados con sus obligaciones y prohibiciones, ¿hay qué procede? Y lo hace vez tras vez. O, por ejemplo, cuando cada determinado tiempo falta 3 veces durante el periodo de 30 días, pero no llega a la cuarta inasistencia. ¿Qué recomiendan hacer? La verdad es que es muy común. Hay trabajadores muy inteligentes y que van jugando con este score justamente. La realidad es que no puede darse una terminación de la relación de trabajo porque pues, no, es distinto a lo que señala la ley, pero que sí podemos establecer otras sanciones. ¿Okay? Otras sanciones a través del reglamento interior de trabajo. No puedo establecer una rescisión, pero sí puedo establecer quizá un tema de una suspensión, 1 día, 2 días, 3 días, sin goce de sueldo, no excedernos de los 8 días, es lo máximo que pudiéramos. Podemos establecer otras sanciones bien debidamente plasmadas en el reglamento interior de trabajo, pero no, la rescisión definitivamente no se acreditaría una causal. Muchas gracias. Con gusto. Antes de concluir la videoconferencia, si hay alguna otra pregunta. Muy Con bien. gusto, Gloria. Antes de despedirles, compartí, a ver, tenemos otra pregunta. Y si no se cuenta con el reglamento interior de trabajo, nos preguntan. Con gusto le podemos ayudar para generar. La realidad es que sí es adecuado que se cuente con un reglamento interior de trabajo. De pronto ocurre que queremos aplicar ciertas sanciones, pero si no las tenemos en un reglamento, no va a ser válido. Incluso hay, por ejemplo, ahorita mencionaba la posible sanción de una suspensión, ¿no? La realidad es que si no tenemos, por ejemplo, que a las 2 inasistencias lo voy a suspender 1 día. No lo tengo en un reglamento que tenga todas las formalidades. Y aún así aplico la suspensión, pudiera llegar a equipararse con un despido injustificado. Yo nada más lo quería suspender 1 día, pero pues como lo hice y no tenía un reglamento y no está bien fundamentado, pues la autoridad lo pueda determinar como un despido, ¿no? Entonces sí es muy importante que se pueda tener, adicional a que sí aparte del tema de la utilidad para poner sanciones y para regular la relación de trabajo, pues en un caso de un litigio nos puede ser útil, en un caso de una visita de autoridad, una inspección de la Secretaría del Trabajo, también nos lo van a requerir, entonces es importante se tenga, ¿no? Se comenta, pero si en el reglamento interior se señalan esas 3 faltas, será acreedor a descuento de sueldo 1 día. En ese caso sería la suspensión del trabajador por 1 día o por los días que se determinen. Es decir, no puedo pedirle al trabajador, sí, vente a trabajar, pero no te voy a pagar el día. ¿Okay? No puede ser así, pero sí te puedo negar que 1 día prestes su servicio. Muy bien. Julia, adelante, puede abrir su micrófono. Buenas tardes. Miren, yo ahorita tengo un caso muy especial. Por ejemplo, acabamos de reasignar nuevos horarios y, o sea, reacomodar prácticamente toda la oficina. Una de las muchachas que tengo como trabajadora se da cuenta que faltó el día lunes,
el día jueves fue su descanso, el día viernes no se presentó y hasta apenas este lunes me dijo que ya no iba a trabajar. Ella era encargada de tienda, entonces ella quedó con un adeudo pues en el negocio. En ese caso, ¿yo qué puedo hacer? Porque ya me pidió su finiquito. Mire, en este caso, sí podemos generar cambios a las condiciones de trabajo, incluido el horario y demás, siempre y cuando lleguemos a los acuerdos con los trabajadores. Si yo en el contrato establecí primero un horario muy específico y después se lo quiero cambiar, sí tengo que llevar a un acuerdo con él y firmar y demás. La realidad es que no lo puedo obligar a, pero por ejemplo, en este caso en particular que nos menciona, pues si fue ella la que manifestó que ya no iba a trabajar de esa forma, pues la realidad es que a todas luces se está tratando de una renuncia voluntaria. La realidad. En este caso, les soy honesto, mi sugerencia sería aceptarla como tal. Porque si no se acepta la renuncia, pues probablemente después se pueda volver en alguna contingencia para ustedes, no que esté faltando y demás, y que luego no podamos acreditar una causa de rescisión. Si la persona por cuenta propia está señalando, ya no voy a ir a trabajar, pues me estás renunciando al final de cuentas. O no sé si de pronto a lo mejor no comprendí bien. No, sí, pero ella quedó con una deuda en la tienda. Por ejemplo, sacó, ¿cómo se llama? Productos de aquí de la tienda. Yo, por ejemplo, puedo hacerle, ¿cómo se llama? Vales o recibos para que liquide ahora sí que en parcialidades, para que pueda liquidar la deuda pendiente que dejó aquí con nosotros. ¿O qué puedo hacer para poder, pues, recuperar ese dinero? Dependerá mucho de montos y demás, tampoco no quisiera entrar acá en los detalles, pero se puede llevar a cabo la celebración de un acuerdo de un reconocimiento de un adeudo laboral. Eso sí prevemos que con su finiquito. Ahí se le cortó a Joel la conexión. Nos esperamos un momentito. Claro que sí. Y le avisan a Joel que se le cortó. En lo que regresa Joel, les compartí un link del cuestionario para que me ayuden a contestarlo y allí les vamos a generar tu constancia digital. También a las personas que estén contestando, cuando le enviemos la constancia digital, le vamos a juntar la presentación del día de hoy. ¿Ok? Yo creo que va a entrar de nuevo. Joel. Ahorita comparto el link. Acá quedó arriba. Ahorita se los comparto. Perdonen, les perdí. Adelante. Mencionaba lo de, bueno, me quedé si no me equivoco, en un reconocimiento de un adeudo, ¿no? De adeudo laboral se llama. Eso en el supuesto, insisto, de que del finiquito consideremos que nos va a alcanzar para descontarle y poder cubrir la deuda. Pero ¿para qué se firma este documento, este reconocimiento de deuda? Para que usted pueda justificar por qué está haciendo el descuento. ¿Ok? Ahora, la otra opción, si no nos va a alcanzar esos montos, pues sí es sacarlo de lo laboral, o sea, cerrar el tema laboral y demás, lo que corresponde, y llegar a un acuerdo privado con ella, a través de pagaré o a través de algún documento distinto, pero ya sacarlo del tema de la relación laboral, dejarlo como un adeudo privado entre ustedes. Joel, o sea que sí se puede, es una pregunta. Si se puede, por ejemplo, tiene un adeudo y se le va a hacer pues la liquidación, ¿no? Por renuncia. ¿Se puede descontar el adeudo? Si tenemos documentación con que acreditar esos adeudos y que la trabajadora esté de acuerdo, sí. Importante, ahorita estamos hablando porque la relación laboral ya está concluyendo, ¿ok? Si la relación laboral pues continúa y del típico trabajador que nos pide un préstamo, ahí sí hay que cuidar ciertos aspectos, ¿no? Los descuentos sí están topados. Pero en este caso que la relación laboral está por concluir, pudiera ser posible en esa vía. Sin embargo, soy honesto,
buscaría más la vía de llevarlo, de sacarlo de la relación laboral, de llevarlo a lo privado. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Para cerrar, tenemos una última pregunta en el chat. Actualmente la empresa no está pasando por un buen momento económico y quisiéramos hacer un recorte de personal, pero no contamos con el recurso para liquidarlos conforme a la ley. ¿Qué nos recomiendan hacer? La realidad es que en ese caso, mi sugerencia en particular sería buscar negociar con los trabajadores y buscar los acuerdos que sean para ustedes más, pues más convenientes y lograr ese equilibrio. ¿Por qué? Porque suponiendo que pues, se liquidan a los trabajadores, ¿no? Se van y demás, y hay una demanda, la realidad es que los adeudos con los trabajadores tienen prioridad sobre cualquier otro adeudo. Entonces, si de pronto pudiera llegar el caso, si hay conflictos laborales, digo, no, esperemos no se llegar a una situación así en ningún caso, ¿no? Pero ya no es un caso grave, ¿no? Los trabajadores se van a tribunales, nos condenan, pues incluso se puede llegar, puede decretar la autoridad el tema de liquidar bienes y demás, lo que sea, a fin de que se puedan cumplir ustedes con los adeudos con los trabajadores. Y la realidad es que los derechos de los trabajadores pues no son renunciables. Es decir, no es no puedo pagar, pues ok, pues no pagues y ahí queda, ¿no? La realidad es que no es viable. Entonces la sugerencia sería llegar a acuerdos con los trabajadores, ya sea en cuanto a montos, también se pueden llegar a acuerdos en cuanto a periodos de pago, es decir, a lo mejor no te puedo pagar todo ahorita, pero te lo voy pagando en ciertas parcialidades, también se pueden llegar a hacer esos acuerdos con ellos. Solamente que sugeriría ahí que cualquier acuerdo que se llegara a hacer se ratificara ante centros de conciliación para que quedara documentada ante autoridad que tanto ustedes como el trabajador estuvo de acuerdo en esos pactos que hicieron. O sea, insisto, montos, a lo mejor no te puedo pagar los 90 días, pero te puedo pagar 45. La realidad del trabajador no está obligado a aceptarlo, sí es importante mencionarlo. Pero bueno, llegar a un acuerdo de buena fe por ambas partes, ¿no? O insisto, te pago todo, pero en parcialidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, bueno, nos extendimos un poquito, pero pues es muy importante el tema que se está tratando. A nombre de Canaco, darles las gracias a la licenciada Aranza Rodríguez y al licenciado Joel Pérez por su excelente posición del día de hoy. A todos los asistentes, muchas gracias por participar y pues nos despedimos, que todos tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Anotado.